Cero de Capricornio, la cuarta puerta del año. El solsticio de verano para el hemisferio sur, el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Las puertas del año tienen su validez acorde a los equinoccios y los solsticios, y de esta forma, bueno, se va viendo lo que ocurre cada 3 meses. Antiguamente se le daba mucha importancia, en general, a través del año, con el cero de Aries y las puertas sucesivas que van armando los ciclos. Esta cuestión que uno va pasando de otoño, invierno, primavera, verano y nuevamente el ciclo se vuelve a repetir una y otra vez. Y decía que bueno, esto tenía esa gran importancia y la tiene, pero de alguna forma, bueno, estas cuestiones que se han ido quedando a través del tiempo y cayeron en desuso. Gracias hoy a la tecnología y demás, uno puede volver a expandirlo, a estar en los lugares donde puede llegar y utilizar una herramienta que de alguna forma, bueno, nos da una especie de guía, si se quiere, información para otros, comprensión, y que de esta manera uno, de acuerdo a lo que, bueno, tenga consigo mismo, pueda analizar, a sacar sus propias conclusiones en los meses por venir. De esto se trata este servicio, de esto se trata el hecho de poder poner en palabras los próximos 3 meses y de esta forma, bueno, darle el punto de partida, principalmente lo que ocurra en la Argentina. Si bien en general esto va mucho más, obviamente, en cuanto a cuando uno levanta el cero de Capricornio. El cero de Capricornio es cuando el Sol entra en el 0 grado de Capricornio y ahí comienza el reloj. Y nos ha de entregar lo que acontezca, como bien digo, durante 3 meses. Levantando la carta oportunamente en cada lugar, esto podría ser en el hemisferio norte, con el solsticio de invierno, bueno, tendrá otras similares características, pero a lo mejor, bueno, se acomoda de otra forma su ascendente. Entonces es para tomarlo en cuenta y luego sacar las propias conclusiones. Vamos a entrar de lleno a lo que es la característica de la personalidad de estos 3 meses. Esto lo da el ascendente. El ascendente nos indica que ha de estar en Libra y me da, como bien digo, las características de ida y vuelta con la personalidad en general del pueblo, de cómo se va a sentir, cómo va a estar de cara a. Y Libra, de por sí, punto a favor, el hecho de acompañar, el hecho de equilibrar, el hecho de sentir que las cosas guardan una sintonía, una frecuencia. Libra reluce en cuanto a este tipo de características, es de saber y poder escuchar, y de alguna forma, bueno, esto es un punto muy a favor en los 3 meses por delante, ya que la forma en cómo ha de expresarse me indica que, bueno, esto será una constante hasta el 20 de marzo. Entonces hay que aprovechar. Esta es la forma en cómo se escribe, cómo me da a entender el cielo estas cuestiones. Venus, siendo el regente del ascendente, se ubica en la casa 5, en las cuestiones que han de tener que ver con diversión, placeres, características me ha de manifestar Venus encima en su casa de gozo. Esto es un punto muy a favor. Venus, el planeta del amor y del dinero, se encuentra en Acuario, en un lugar donde Venus tiene una forma de expresarse altiva, donde ha de comunicar, está en signos de aire, entonces la comunicación va a ser valedera. Como bien decía en su casa de gozo, los planetas tienen casas de gozo y tristeza, en esta va a dar lo mejor de sí, con una característica que de alguna forma va a ser hasta ahí, veo, analizo, no sé si me meto del todo, pero bueno, si viene alguien a hablar conmigo, vamos a hablar. De eso se trata. Entonces, aprovechar a Venus en el signo de Libra, aprovecharla en el signo de Acuario, donde está transitando, es un punto muy a favor. Eso me habla de la personalidad, de cómo se ha de distinguir durante estos 3 meses este tipo de cualidad. Luego nos da a entender un poco las características en cuanto a cómo se ha de manifestar a nivel político-social. Bueno, aquí me ha de manifestar, y tenemos, y hablaré un poco más extensamente en la segunda parte, pero de alguna forma el hecho de tener esta característica de hacia dónde se va, me marca que, bueno, también
El gobierno entrante, estando en el signo de Cáncer, en el signo del pueblo, ha de, bueno, eso, poder manifestar de la mejor manera las cuestiones que han de sucederse, al menos durante, y repito, estos 3 meses. Por eso lo bueno de las puertas que tienen entrada y salida, y después el cuento será otro a partir del 20 de marzo. Pero durante estos 3 meses, bien, en cuanto al positivismo que pueda llegar a darme las características del Ejecutivo. La casa 10 es la casa del Ejecutivo, es donde se coronan a los reyes, reinas, a los presidentes, altos mandatarios. Por eso siempre hay que ubicar esa casa en el medio cielo, porque es la que me va a dar a entender un poco cómo ha de mostrarse, cómo se ha de desarrollar el juego en general. El regente de Cáncer es la Luna, y la Luna la tenemos en Escorpio, en casa 2, en la casa de los valores materiales. Bueno, aquí sí tenemos algo que, si por un lado la cabeza del dragón, el nodo norte hacia donde se dirigía o se dirige, marca las cuestiones de Cáncer, en cuanto a cómo se ha de implementar lo que viene, bueno, está en Escorpio. La luna en Escorpio, desde el punto de vista o los fundamentos que dirimen a la astrología, está en caída, es un lugar donde no le es muy proclive, tiene un tema en cuanto a lo mejor un sinsabor. La luna, que significa el pueblo, la masa, la madre como arquetipo, el inconsciente, el alma, la memoria, el pasado, está en un signo donde, como bien dice, está en caída. La caída se dice que se perdió por estupidez o por locura. Algo ha de manifestarse de alguna manera en cuanto a ello. Quizás de una u otra forma, lo que me esté hablando de esto, que el accionar tenga que tener o revista características donde de alguna forma, bueno, si bien saco las papas del fuego, al mismo tiempo una de cal y una de arena. Hay algo ahí como que no termina cerrando del todo, como si hubiese algo que no me lo deja ver. Eso es Escorpio. Para hablar con lo que uno ha de hablar siempre será con un fundamento, y esto es lo que permite la astrología. Después quedará, obviamente, como bien digo, los hechos, lo que uno haya manifestado con anterioridad. La luna se acerca a Marte en la casa 2, la casa de los valores materiales, la casa del tesoro, en mundana. Esto significa que ahí va a estar el foco de estos 3 meses, va a haber mucha acción. Marte en Escorpio me implica y me ha de manifestar este tipo de situaciones, pero bueno, el hecho es también que de alguna forma la luna va en búsqueda de este accionar, y ese accionar hay que ver si no termina siendo un poco revoltoso, ¿no? O al menos desde el punto de vista en cuanto a lo emotivo que pueda tener ese tipo de accionar. La luna con Marte es de armas tomar, entonces hay que ver cómo se trasladan esas emociones en el ámbito general. Quizás a lo mejor, con la mejor de las intenciones, uno termina trabando, ¿no?, algún tipo de acción que, bueno, se busca ir al foco. Esto lo bueno sí que tiene Marte, a diferencia de la Luna. Marte sí está en su propio domicilio, con lo cual la acción va al punto. Marte, cuando no está en foco, tiene un problema. Se vuelve díscolo, beligerante, pero cuando tiene foco va en busca de lo que necesita. Y la Luna y Marte, las cuestiones en la relación con el otro, van a estar en las dos. Así que de alguna forma esto podrá llevar agua para el propio molino, con características, como bien digo, que en el fondo ese accionar tiene algo en cuanto a no poner todas las cartas en la mesa. Habría algo ahí que se busca de alguna manera para luego, bueno, manifestar lo que deba manifestar. En cuanto a los viajes, esto va de la mano del verano. Salgo afuera, me distiendo, la paso bien, trato de dejar atrás las cuestiones de lo que han sido este 2019, con todo lo que ha llevado, con lo que conlleva el 2019, eclipse mediante. No hay que olvidar el eclipse solar total que se dio en la Argentina, ese eclipse que partió al medio territorio argentino y que todavía se sigue bajo sus efectos, y así lo tendremos durante 2 años. Por eso es interesante saber los eclipses, porque de alguna forma también, y cuando caen en el territorio donde uno vive, siempre tendrá alguna característica. Habrá que adentrarse y ver, ¿no?, lo que me logra decir ese eclipse, pero un eclipse es muy potente. El 26, con la luna nueva, 4 días después del cero de Capricornio, habrá un eclipse solar anular
Esto quiere decir que no tapa completamente el disco. No caerá aquí la sombra, va a ser para el lado de Oriente, Medio Oriente. Pero lo cierto es que un eclipse siempre trae algo. Eclipse de sol, siempre que hay un eclipse de sol, después hay uno de luna, 14 días después, que eso será el 10 de enero. Así que entre el 26 de diciembre y el 10 de enero, también a tenerlo en cuenta, porque si bien la sombra no cae en nuestro territorio, de alguna manera, bueno, siempre está ahí. Hay algo discordante con las energías y es lo que tiene un eclipse. Esto hay que tenerlo muy en claro. El eclipse no es un efecto menor, no es una puesta en escena hollywoodense, como muchos quieren hacer creer. Un eclipse tiene un efecto muy fuerte, hasta devastador en algunas ocasiones. Por eso se le daba tanto la primicia y la premura en cuanto a saber qué acontecía, si esto pasaba en el inicio de un año, en cuanto a las cosechas y demás, podía llegar a ser catastrófico, porque uno dependía de ello. Así que, por donde pasa la sombra, bueno, en este caso, la sombra pasó el 2 de julio del 2019 por la Argentina. Las zonas que han quedado afectadas de una u otra manera pasarán y tendrán que ver con esto. Ya me he expresado en su momento en cuanto a las características, pero lo cierto es que, como bien digo, habrá esto entre el 26 de diciembre y 10 de enero, tendrá esta característica en cuanto al eclipse. Volviendo al tema del viaje, para no irme de viaje, Mercurio está en Sagitario, en la casa 3, la casa de los viajes cortos, las comunicaciones, mucha comunicación. Mercurio tiene que ver con, a nivel mundano, con las cuestiones de los medios de comunicación, prensa, difusión. Bueno, esto va a haber de todo un poco. Mercurio en Sagitario no está bien colocado. Es esencial cuando se sabe cuando están los planetas colocados en sus domicilios. O tienen dignidad o no tienen dignidad, como con la Luna. En el caso de Mercurio, en el signo Sagitario, es muy ampuloso, habla mucho, da a entender muchas cosas, pero quizás en el fondo no termina diciendo nada. Va a haber mucha comunicación, eso sí, va a haber un ida y vuelta constante, se saldrá a las rutas, en aviones, en barco, en triciclo, caballo, se saldrá, porque es la casa 3 son los medios de comunicación, en cualquiera de sus características. Lo cierto es que, bueno, quizás haya o se termine hablando de más. En esto es, hasta se puede dar el ejemplo que si uno quería hacer una travesía por un lugar y tenía pensado a lo mejor que fuese entre todo eso de 50 kilómetros, termina siendo de 300. Cuánta nafta que gasté. Al final el pasaje de avión y tuve que hacer en escala porque no era el lugar. Se expande, se sobreexpande la historia. Es como que uno habla por demás. Y ahí es donde uno tenía que tener el tino necesario para volver al cauce. Que el río vuelva al cauce y no se desborde. Característica que, como bien digo, tendrá estos 3 meses por delante. Nos encontramos justo con la estrella principal, el Sol y Júpiter en casa 4. La casa 4 es la casa de los bienes inmuebles, la casa de los tesoros ocultos, la de las cosechas, tiene que ver con la minería. Aquí se encuentra el Sol. Donde esté el Sol me está marcando el punto donde se va a expresar la voluntad en general de lo que vaya a acontecer durante los 3 meses. O sea, va a tener que ver mucho con la raíz del asunto. Acto seguido lo tenemos a Júpiter, al lado del Sol. Júpiter, el gran benéfico, el Papá Noel, el que todo lo da, está en su signo de caída. Júpiter en Capricornio es aquel que aparentemente es bondadoso, pero a medias. Su madera no es tal, no reviste la calidad de lo que podría llegar a expresar. Es a medias. Como bien decía, los planetas cuando caen, algún tema han tenido, Júpiter se cae, se exalta en Cáncer y cae en Capricornio. Entonces, siente que de alguna manera aquello que quiere dar o que quiere poder percibir o dar a entender, bueno, lo da a sabiendas que siempre tendrá algo donde guardarse. Está en el signo de Capricornio. Capricornio es un signo adusto, astringente, donde ha de tener la cautela necesaria en cómo moverse, dar en la justa medida que lo que puede, trabajador sí, responsable, comprometido. Esas características van a estar, porque Júpiter no pierde su esencia, pero tiene que compartir el lugar, o tiene que dormir en el lugar, en un domicilio donde él es un poco, bueno, particular. De ahí por qué interpretación del planeta con signo. Y esto es lo que ha de vivir Júpiter, que a esto hay que agregarle que está conjunto a la cola del dragón, al nodo sur, al pasado. Alguna situación ha de
manifestarse a los 4 días, valga las cuestiones, van a tener que ver justamente con el eclipse. Que a lo mejor, bueno, o muy posiblemente, todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles, todo lo que tenga que ver con rentas, lo que uno pueda sacar de la Tierra, va a tener algún problema. Júpiter no está bien colocado, entonces aquello que uno esperaba que fuera el 80, el 70%, termina siendo el 40%. No está perdido del todo, pero las acciones bajaron. Entonces se han de traducir situaciones que quizás repercutan a nivel de la Tierra, por ejemplo, un sembradío, un campo, un lugar donde se explota la minería a cielo abierto, donde está el petróleo, piedras preciosas. Bueno, aparentemente me da a entender que hay mucho beneficio, pero está la cola del dragón. Ahí puede haber una sobreabundancia de lo que uno cree que puede llegar a pasar y ¡pum! Se topa con la glotonería de uno. El exceso que quiere dar a entender Júpiter y que no logra poder manifestar sus mejores dones. Y esto es muy importante porque dentro de la carta de los 3 meses, el Sol y Júpiter van a comandar toda esa historia. Están en ángulo, cualquier planeta que esté en ángulo tiene un peso específico predominante por sobre los demás. Encima, o por encima incluso de lo que bien manifesté de la casa 2. Entonces el hecho de que, el Sol y Júpiter estén aquí, van a ser el punto, a marcar. 22 de diciembre, 26 justo, pin, marcar en el calendario, 26, 28, esas fechas, la va a traer. Así que a prestar atención, se ha de dar un stellium entre el 10 y el 13 de enero, que va a ser muy importante. Saturno se encuentra con Plutón a los 22 grados, el dato no va a ser menor, esto no acontecía desde hacía 500 años. Se están dando cambios muy importantes a nivel local, a nivel mundial. La Tierra está vibrando a este nivel. Y esto trae como significado el hecho de que estamos cambiando de milenio. Para muchos era el hecho de que estamos a un año, 21 de diciembre del 2020, comenzará el nuevo milenio, cuando Júpiter y Saturno se encuentran en el 0 grado de Acuario. El reloj, las manecillas comenzarán a dar su tic-tac para ver hacia adelante un nuevo paradigma. Cosas que obviamente ya se están gestando, pero es como poner, en cero, que el cronómetro, ahí vamos, cronómetro en cero, y eso será el 21 de diciembre del 2020. En el mientras tanto, un año antes, hemos de vivir vicisitudes a nivel donde, como bien decía este stellium, que se ha de dar el 13 de enero del 2020, tenga características donde se ha de mover la Tierra. Grandes movimientos han de percibirse, situaciones donde de alguna forma estará muy presente también el matriarcado por sobre el patriarcado. Son extremos. Cada uno después pueda llegar a interpretarlo como lo quiera o como lo pueda lograr interpretar. Pero como todo, a veces son excesos. Es como la historia de un lado hacia el otro. Uno necesita tener un equilibrio, pero para poder lograr ese equilibrio, de alguna forma, hay que saber estar en eje. Y como todas las cosas, los extremos nunca son positivos. Así que el hecho de que todos estos planetas que están allí abajo, Sol, Júpiter, Saturno, Plutón, me han de dar a entender, situaciones en las cuales esto ha de vivirse muy marcadamente. Convengamos que en lo que viene, ya desde el 22 de diciembre hasta el 10-13 de enero, por ahí pasará la película. Ahí estará la película. El que pueda simplificar, el que pueda lograr captar la esencia de esos días, va a repercutir en los 3 meses siguientes. Cómo sacar una síntesis de lo que comenzará al principio nomás de la historia y cómo se ha de gestar la misma. Bien decía que Venus, siendo el regente de la personalidad de estos 3 meses, me da una sonrisa. Porque la verdad es así. El ascendente indica cómo es la personalidad, cómo es el talante del pueblo. Y Venus está en su casa de gozo. Entonces, de alguna forma, también me trae a colación buenas cosas. De alguna manera, el hecho de que esté Venus allí es un punto a favor. Venus está conjunto a una estrella fija llamada Altair, alta en el cielo, un águila guerrera. Ahí la diosa del amor y del dinero va a tener mucha visión. Van a acontecer cuestiones bastante particulares. Venus en conjunto a esta estrella a veces dan situaciones de relaciones con otras personas bastante exóticas, bastante particulares. Como que me encuentro con determinados seres o personas o circunstancias que a uno lo pueden llevar a otra dimensión. Y es así, ha de vibrarse a ese nivel. Y máxime teniendo en cuenta que Venus está en su casa de gozo. Así que
habrá de tener el costado femenino alguna incursión en ese sentido y podrá expresarlo de la manera más conveniente como, bueno, logre poder transmitirlo y de esta forma llevarlo hacia adelante. Con respecto al clima, bueno, por un lado, quienes son indicadores de lluvias, por lo general, son la Luna, Mercurio y Venus. Estos tres nos indican cómo se han de manifestar las características en general en cuanto a las lluvias. Como bien digo, la Luna arranca con las cuestiones donde está en Escorpio, conjunto a Marte me habla de tormentas. Por lo general tiene una tendencia a manifestar esto. Quizás no tan marcado, ya que está en una casa sucedente, esto quiere decir lo que le sigue, es como que baja de potencia. Si estaba marcando un 100, a lo mejor me termina dando un 60, 70. Pero es cierto que, bueno, sí, se han de vivir características con las tormentas. Luna-Marte da eso. Eso después se transcribe, se materializa en nosotros los humanos, los animales, las plantas. De allí por qué lo que, como es arriba es abajo. Bien decía también el tema de las cuestiones con... Y un punto a tener en cuenta, sí, es el Sol y Júpiter. Aquí hay algo, al estar en ángulo, la importancia, como había dicho al principio. El clima me guarda una relación donde un planeta de características como es Júpiter, en un signo seco-frío, ahí se van a templar, cálido-húmedo con Júpiter, habrá una templanza. De por sí el signo es, por característica, es seco-frío. Entonces no ha de manifestar mucho de esto en cuanto a un calor agobiante. Es como que ha de describir situaciones, bueno, donde en algunos momentos tenga, en determinadas zonas más, pero tenga una característica donde se describa una forma de interpretar el clima donde, bueno, estos 3 meses que tendremos por delante van a manifestar cuestiones que van a tener que ver con cuestiones mucho más por debajo de la Tierra que por arriba. Júpiter ahí clavado en la casa 4, el fin de todas las cosas, en cómo termina el cuento. Me dice que, bueno, al estar justamente con la cola del dragón, significador en cuanto a las cuestiones del pasado, ahí hay algo que va a hacer que se mueva toda la estantería. Ahí hay algo que va a tener que ver principalmente con la forma de expresar la Tierra, este tipo de situaciones que se darán con Júpiter. Como no está en un lugar el benéfico, el gran benéfico, no se siente en un territorio donde los beneficios podrían otorgarle lo mejor, no, va a estar especulando con la historia. Va a ser mucho más restrictivo en cuanto al poder dar el beneficio. Esto quiere decir que Júpiter a lo mejor se termina expandiendo, pero de forma negativa. Por eso hablaba de situaciones que van a tener que ver con montañas, desde el punto de vista de la Tierra en sí, y se va a ver. El stellium que se viene y que va a marcar a partir del 26 de diciembre al 10 de enero, 26 de diciembre lo que va a ser el eclipse anular solar y después lo que va a dar el 10 de enero el eclipse lunar. Bueno, me van a describir en esos 14 días mucho movimiento. Y esto se va a ver palpable en Capricornio. Así que las estructuras, de alguna forma, todo lo que tenga que ver con ello, va a tener su movimiento, su crujido. Saturno tiene que ver con lo que es conservador, así que de alguna forma se ha de sentir. Y uno cuando haga la analogía correspondiente entre las cuestiones climatológicas y la cotidiana del día va a decir, esto es, por acá venía. Bueno, por ahí venía el asunto y ahí hago el link. Analogía, correspondencia entre un suceso vivido y el acontecimiento. Y uno después puede tener justamente ese punto para poder ver este tipo de cuestiones. Será cuestión de, como bien dije, estar atento 4 días después del 22, el 26 de diciembre, y ver lo que se viene, cómo viene, y luego su posterior interpretación. Por eso está bueno ver cómo comienzan y arrancan las cuestiones y cómo se terminan dando. Máxime teniendo en cuenta que tenemos el 0 de Capricornio como indicador, ahí el Sol, 4 días después las cuestiones de Júpiter, con la cola del dragón, el nodo sur, bueno, Saturno, Plutón, el mismísimo Venus, bueno, ahí terminaremos viendo luego, a lo mejor ya para en lo que sería el 22 de enero o 23 de enero, haya una visión
Ahí Venus nos va a poner una visión y uno va a poder ver como si estuviese parado arriba de una piedra, viendo el horizonte o el valle si se quiere, y tendrá una mejor perspectiva en lo que ha de acontecer a estas cuestiones. Final por el transitar del cero de Capricornio, un lenguaje que de a poco, cada vez más, tendrá una presencia fundamental en lo que se viene. Es menester de uno que pueda lograr captar el mensaje. Esta es la idea principal a través, de mostrar su ubicación. Las imágenes enriquecen el lenguaje y de esta forma, poder uno tener una síntesis durante estos 3 meses. Obviamente queda para largo y podría cada uno de los temas ser mucho más profundo, pero tampoco para agobiar y dar el punto justo en estas cuestiones durante estos 3 meses. Gracias por compartir, de mucha ayuda el poder llegar de esta forma y hacer extensivo este mensaje y de esta manera tener una retribución un ida y vuelta con este servicio que hacemos cada 3 meses. Gracias.